Para hablar de la identificación de los riesgos en los proyectos de transformación y TI, se hace necesario empezar por entender qué es un riesgo y qué significa la gestión de los riesgos. El riesgo es entonces los eventos o amenazas previstas o imprevistas que se originan de la incertidumbre y que afectan el cumplimiento de los objetivos de un proyecto. Es claro que en la etapa de planificación de un proyecto se identifican los posibles riesgos y se establecen acciones para mitigar su impacto. Pero sin embargo, hay riesgos desconocidos que se presentan en el transcurso del desarrollo de un proyecto, como lo son el riesgo del costo, el riesgo del tiempo, del alcance y de la calidad. A continuación, detallaremos cada uno de estos. En primer lugar, empezaremos por el riesgo del costo, que significa el riesgo de incrementar el costo, el presupuesto o los recursos. También es el riesgo que significa un ahorro de tiempo y determinar con anterioridad el proyecto. En segundo lugar, tenemos el riesgo del tiempo. Significa el incremento o demora en la duración del proyecto o el riesgo de terminar el proyecto antes de lo planificado. Aquí encontramos todos los riesgos relacionados con los tiempos y las dependencias con otros proyectos u otras organizaciones que deben cumplir los objetivos para el objeto del proyecto. Tercero, el riesgo del alcance. Este es un riesgo que afecta al alcance del proyecto, todos los riesgos vinculados con la definición de las actividades del proyecto y las estrategias diseñadas para lograr sus metas. Y por último, tenemos el riesgo de calidad. Este riesgo consiste en no cumplir con los requisitos u objetivos del proyecto según las necesidades de las partes interesadas o de los interesados. Ahora bien, la gestión de los riesgos es el conjunto de procesos para identificar los riesgos y tomar acciones y hacer seguimiento para mitigar o gestionar los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Es importante aclarar que la gestión de los riesgos en el proceso se define así. Inicia con la identificación de los riesgos, seguido determinar la probabilidad y el impacto, después encontrar soluciones para cada riesgo y por último revisar la evaluación de riesgo de forma periódica. Ahora hablaremos un poco de las técnicas para la identificación de los riesgos. Este es donde junto con el experto son los que determinan los eventos que pueden afectar el proyecto y se realiza a través de algunas técnicas, como la lluvia de ideas, el análisis DOFA o la técnica Delphi. La lluvia de ideas es en la cual los participantes generan una lista de riesgos que pueden ocurrir según los objetivos, el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto. En segundo lugar, encontramos el análisis DOFA. Se analizan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del proyecto para identificar riesgos. Y la última técnica sería la técnica Delphi. Es mediante la cual se crean cuestionarios anónimos desarrollados por expertos donde buscan llegar a un consenso basándose en la información dada. Por otro lado, tenemos que entender la matriz de los riesgos. Esta es una herramienta que permite identificar los riesgos y evaluarlos según su probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. A través de esta se podrán planificar las acciones necesarias para gestionar los riesgos críticos de mayor prioridad para el proyecto. Generalmente, la matriz de riesgos presenta 8 columnas como las vamos a encontrar a continuación. La primera corresponde al número, después del componente, el tipo de riesgo, la descripción del riesgo, el impacto, que esta columna es importante porque mide el nivel de impacto en escala de 3, donde siendo 1 el más bajo y 3 es el más alto. La probabilidad, que también se revisa o se mide también en 3 escalas. La calificación, que es el valor que permite calificar el riesgo de probabilidad. Y por último tenemos la evaluación, que es la que permite ordenar los riesgos según su valor y su nivel. Una vez establecida la matriz de los riesgos, ahora debemos identificar las acciones para mitigar el impacto de los riesgos en el proyecto y encontraremos 4, evitar, transferir, mitigar y aceptar. En primer lugar, evitar.
Significa que es la estrategia para la mitigación del riesgo, que se centra en evitar cualquier acción que tenga el potencial de transformar un riesgo indeseado. Realizar cambios en el plan para eliminar el riesgo, como lo son cambios en el cronograma o el alcance del proyecto. Segundo, transferir. Consiste en trasladar las consecuencias de los riesgos potenciales a un tercero. Con esta estrategia de protección, la empresa asegura que no será considerada como responsable del caso en caso de que tenga efecto. Es, por ejemplo, el hecho de contratar un seguro. Tercero, mitigar. Significa disminuir la probabilidad o el impacto de que se produzca el riesgo. Lo importante será definir los riesgos al principio del proyecto para tomar medidas y hacer un seguimiento proactivamente durante todo el transcurso del ciclo de vida del proyecto. Y por último, encontramos aceptar, que es no tomar ninguna medida a menos de que el riesgo suceda, solo cuando es viable o rentable abordar el riesgo de otra manera. Esta aceptación no incluye ningún intento de mitigar el riesgo, en cambio implica avanzar sin hacer cambios, entendiendo que se corre el riesgo de que se pueda concretar. La transformación digital, si bien es cierto, todas las empresas están buscando cómo transformar sus procesos, cómo optimizarlos, cómo reducir los tiempos. Este punto se ha vuelto fundamental, ya que lo que buscan las organizaciones es, como les comentaba anteriormente, reducir tiempos en cada uno de sus procesos. Es por esto que se han generado algunas estrategias de la mano con las tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, que busca generar estos desarrollos tecnológicos sin dejar a un lado el machine learning, que recopila cada dato de nuestros usuarios, mejorando su estadía en cada uno de nuestros sitios. Y por último, contamos con el Big Data, que recopila la información de acuerdo a las expectativas que tiene el cliente sobre un sitio, para así brindar los mejores servicios. Los riesgos más comunes, contamos con 7, que es la escasez de los recursos, que esta se puede presentar tanto al inicio como en el desarrollo del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Puede que en la planeación no contemos con los recursos necesarios para la implementación, o una vez se desarrolla el proyecto se va conociendo que los recursos se van limitando. También contamos con contratiempos operativos, es decir, en la planeación se buscaba o se determinaba cierto tiempo para la ejecución de esa tarea, pero una vez se ejecuta nos damos cuenta que hay contratiempos que básicamente son productos de la ejecución. Un bajo desempeño que se puede dar de acuerdo a cada uno de nuestros colaboradores, la falta de claridad, que va muy atado con el anterior, que se basa en que la claridad debe ser establecida desde la planeación para que en la ejecución del proyecto no se presenten este tipo de problemáticas. Sin embargo, también se puede presentar la corrupción del alcance. En este caso se contaban con ciertos recursos, pero en la ejecución el alcance ya no es el mismo, es decir, puede que aumente o puede que disminuya. Se puede también contar con costos elevados de implementación. Esto quiere decir que una vez se hace la planeación se deben tener en cuenta estos costos. Y por último y más importante, el factor del tiempo. Cada desarrollo, cada implementación, cada actividad está determinada por el tiempo, por tiempo de ejecución y por tiempos de entrega. Conocimiento del cliente. En este caso se debe tener una vinculación de forma directa y rápida y efectiva a través de nuestros canales digitales implementados, quienes pues esperan una velocidad, esperan una respuesta alta y tienen unas experiencias específicas, por lo que nosotros buscamos implementar herramientas que suplan estas necesidades. Es importante mencionar que para estos riesgos con los clientes básicamente es no contar con la veracidad de la información suministrada para lograr la identificación del perfil, y no solamente esto, sino una caracterización del cliente como tal. La protección de los datos personales. Si bien es cierto, hoy en día es muy fundamental realizar una correcta protección de los datos personales. Es un riesgo latente que tienen todas las empresas, puesto que es con base en la ley 1581 del 2012,
de la Habeas Data, que lo que busca es esto, protección de los datos. Si bien es cierto, al implementar ciertas herramientas que suplen las necesidades de nuestros clientes, es importante no dejar a un lado este riesgo latente y generar estrategias que permitan mitigar estos riesgos, es decir, hacer un correcto uso de los datos personales de nuestros clientes. Riesgos del modelo. Estos riesgos son resultado de nuestras decisiones al momento de implementar ciertos procesos, lo que nos pueden generar errores técnicos o usos inadecuados de nuestros procesos. Por último, tenemos la gestión del riesgo desde las guías del MINTIC. Si bien es cierto, el Ministerio de las Telecomunicaciones tienen implementado a través de la guía del DAF cómo se puede hacer una gestión adecuada del riesgo. Básicamente iniciando desde el contexto estratégico de la organización, luego se identifican los riesgos, qué puede suceder, cómo puede suceder. Una vez se identifica el riesgo, se analiza el riesgo, entonces se determina la probabilidad, se determinan las consecuencias, se determina el nivel de riesgo. Luego de conocer el análisis se hace una valoración del riesgo donde se identifican los controles para mitigar estos riesgos, se verifica la efectividad de estos controles y se establece un tratamiento. Luego de que se establece un tratamiento se generan unas políticas de administración del riesgo. Esto con base en que en un monitoreo y una revisión continua, lo que permite una mejora para cada uno de los procesos donde se busca mitigar estos riesgos. Por último, pues se cuenta con una comunicación y una consulta de acuerdo a las necesidades que se presenten en los procesos. Con base en lo anterior, nos damos cuenta que los riesgos se deben analizar, se deben documentar y especificar cada una de las etapas, se deben identificar el riesgo, donde se determina qué podría suceder que cause una pérdida potencial, se hace una identificación de los activos, estos activos pueden ser de hardware, software e instalaciones, entre otros, donde lo que buscamos es, teniendo en cuenta estos activos, buscar que no se materialicen estos riesgos. Se hace una identificación de las amenazas, donde estas amenazas pueden ser naturales o humanas y pueden ser propiciadas accidentalmente o deliberadas.